Buenas noches, mi nombre es Carlos Alberto Cuadros Antolines, estudiante de Economía, sexto semestre y estudiante de Biología, segundo semestre. Por ende, estoy dando esta materia. El día de hoy les hablaré de la construcción histórica de la ciudadanía, de lo cual tenemos que tomar aspectos muy importantes para entenderla y es estudiar su pasado, su presente y su futuro o su estado, o sea, su presente más que todo. De lo cual hablaré varias partes, que es la prehistoria, la edad antigua, la edad media, el renacimiento y la modernidad actual. La prehistoria, que abarca desde los 8000 y 3000 antes de Cristo, es donde aparecieron los primeros escritos y apariciones del hombre, en organizaciones primitivas y patriarcales. ¿Qué quiere decir esto? Que empezó como a verse reflejado esa necesidad de que las personas se juntaran y empezaran a formar como sus grupitos o sus grupos de organización. Y obviamente había un patriarca, o sea, que era el que como que los guiaba y obviamente les ponía como sus tareas. Y el cual tenía una riqueza mayor, por esto predominaba. También tenemos la Edad Antigua, que se dio en Grecia en el siglo V antes de Cristo y 27 después de Cristo, donde primordiaban tres principios, o sea, hablaron de tres principios: la igualdad, la libertad y la participación. La igualdad en el sentido de que todas las personas éramos iguales, libertad, no, o sea, teníamos nuestros derechos a ser libres y también nuestra participación como ciudadanos. Eh, Un ejemplo muy claro de la igualdad es que todas las personas en Grecia tenían que prestar el servicio militar. O sea, eso no era una opción de que usted quería o no quería, no, era que tú tenías que cumplir eso. Eh, y las mujeres no la tenían en cuenta, bueno, en ese tiempo no las tenían en cuenta para votar, pero en cambio los hombres sí, o sea, para elegir a sus representantes. Después seguimos, o bueno, con la Edad Media, que fue del 476 a 1942, que se habla del estalista, que se refiere al siguiente paso o a dar un mayor enfoque individualista de la Edad Media, donde se producen cambios en el concepto de ciudadanía, o sea, se empiezan a introducir nuevos conceptos para hacerse más conciso este concepto o hacerse más global y como más sustancial, en el sentido de que se da un sentido más claro de lo que era la ciudadanía. Después tenemos el Renacimiento, que abarca desde el siglo XV, XXI después de Cristo, bueno, donde se crearon nuevas concesiones del hombre y del mundo en ese tiempo. Y se aparecen nuevos conceptos como la nación, la monarquía y la aristocracia. El sentido de que aparece la nación es que ya empieza a ver como una persona que nos echa a regir con políticas que pues en ese tiempo eran políticas, o sea, esas personas eran elegidas no por tanto por el voto de las personas, sino como por línea o por ideología política. Eh, y también la monarquía, que es donde se ven los reyes. O sea, donde un patriarca o un rey maneja toda una nación, como podemos ver el ejemplo de un país que toda lo maneja, que es la Unión Europea o el Reino Unido. Eh, que actualmente o hasta hace poco reinaba o su monarca era la reina Isabel segunda. También tenemos la aristocracia, que ya es donde empieza como que a las personas a participar y a tomar más fuerza en la participación. Ahora, la modernidad, que va desde el siglo XV al XVIII, se habla de la Revolución Americana en 1902 y la Revolución Francesa. Pero bueno, la esclavitud siguió hasta el siglo XIX. Esas dos revoluciones dieron un gran paso. Y en la actualidad, el siglo X, en el siglo XVIII, donde se ven avances en los derechos que han sido imparables occidentales, bueno, políticos y sociales. Entonces ahí se realizan los derechos a la mujer, al voto, etcétera. Muchas gracias.